Claudia Cervantes, bienvenidas y bienvenidos a Vida Fértil. La abundancia nace de ti. Recuerda que para dar a luz cualquier proyecto hay que abrir el corazón. Un programa en donde hablamos de fertilidad y de salud reproductiva. Y en el episodio de hoy hablaremos de un tema muy importante y controversial: la donación de óvulos, de espermatozoides, de embriones. Estos gametos que al unirse pueden dar vida. Y para iniciar, vamos a hacer una meditación con cacao ceremonial. Muchas gracias, Machicura. Con este cacao ceremonial, esta piedra, esta medicina de la tierra que nuestros ancestros usaban para abrir el corazón, lo hice polvo y 4 cucharadas en una taza de agua. Lo puse a hervir con canela, con miel. Y ahora te pido que prepares el tuyo, que lo lleves a tu corazón, que busques un lugar donde te sientas tranquila, segura, y que cierres tus ojos y empieces a ir hacia adentro y que hagas una respiración profunda. Inhala, sonríe, exhala. Inhala y exhala las veces que necesites para ir poniendo tu mente en blanco. Y ahora toma tu cacao. Siente cómo pasa por tu lengua, por tu garganta, por tu pecho y cómo cae en el estómago. Cómo calienta tu cuerpo y cómo se van abriendo esos vasos sanguíneos, cómo fluye tu sangre por todas las venas, para de repente sentarte contigo misma y preguntarte: ¿estoy lista para ser mamá? ¿Estoy lista para ser mamá? Sí. Y aceptar que quizá por alguna circunstancia de la vida, ya sea la edad o alguna condición de salud, no te es posible transferir tus propios genes a un nuevo ser, pero tienes la convicción, la conciencia y el fervor de querer ser madre, de criar a un hijo, de sentir un ser dentro de ti. Y hay la opción de recibir esas células con otra información compatible a ti, de una mujer que decidió, con todo el amor que hizo su tratamiento para que le extrajeran esos óvulos, transferírtelos a ti. Un acto de amor a ciegas. Un acto de amor a ciegas de una persona que, con la intención de ayudarte, sin saber que serías tú, va a poner en tus manos y en tu corazón y en tu alma su descendencia, pero que ahora también va a ser tuya, porque este ser crecerá dentro de ti y adquirirá mucho de tu ADN también, de tu estado de ánimo, de tus emociones, pero sobre todo también de tu amor. ¿Estás lista para recibir vida? Si no tienes una pareja, pero tienes tus óvulos listos y tu madurez emocional y tu estabilidad económica para traer al mundo un ser, un alma que toca a la puerta de tu vida, ¿estás lista para dejar que ese óvulo sea fecundado por un espermatozoide de un hombre que quizá nunca vayas a conocer? Y que tu hija o hijo o hijos te pregunten: ¿quién es ese señor, mamá? Y tú les puedas decir la verdad: tenía tantas ganas de tenerte en mis brazos, de amamantarte, que acepté la semilla de alguien que con su corazón decidió donarla para que existieras. ¿Estás lista para que con tu pareja, si ya no pueden tener hijos juntos, pero todavía tienes un útero sano y quieres recibir y quieres adoptar a este ser que ya está formado con sus características, con su genética, que es sano, que es sana, que sabe si es niño, si es niña, que lo transfieran dentro de tu vientre
y que empiece a desarrollarse dentro de ti y que te pueda decir mamá y que le puedas decir yo vi en el ultrasonido cómo ibas creciendo. Yo fui la primera persona que escuchó latir tu corazón. Soy tu mamá. Y se parecerá a ti conforme vaya creciendo. Adquirirá tus gestos. Siempre serás su madre de concepción y adoptiva por elección, que es también un gran acto de amor. Y tú, hombre o mujer, ¿estás lista o listo para desprenderte de una descendencia que no vas a conocer? Que son células que van a ayudar a otras personas a formar su familia en conciencia y con amor. ¿Estás listo a hacer ese proceso con la energía más elevada y de la mejor manera en conexión con el universo para que se formen de manera sana esas células que vas a entregar en un laboratorio confiando en que llegarán a un buen destino? Abre tus ojos y bienvenidos a Vida Fértil. Vamos con el doctor Carlos Briones a hablar más del tema. Y ya estoy con Carlos Briones, él es médico materno-fetal, especialista en reproducción, con quien vamos a hablar de los casos que llegan al consultorio, a la clínica, abiertos a recibir células humanas, espermatozoides, óvulos, embriones o también quienes están dispuestos a donar. Así es, Claudia. Bienvenido, Carlos. ¿Desde qué año se practica o se sabe que existe la donación de células humanas? Bueno, pues dentro de la historia tenemos que remontarnos a la década de los 80s y recordar que en gran medida una cosa es hablar del primer embarazo alcanzado mediante una técnica. Eso podríamos hablar que fue en 1983, cuando por primera vez se transfiere un embrión humano a un útero y da la prueba positiva. Desafortunadamente este embarazo no llegó a término, no fue exitoso y fue hasta un año después donde vimos el primer nacimiento de un bebé producto de la donación de un óvulo a una mujer que por condiciones médicas no tenía la capacidad de madurar un óvulo o llevarlo al punto de poder ser fecundado y embarazarse con él. ¿En qué país sucedió esto? Esto sucedió en España y sucedió en Australia. En términos generales, hay ahí como muchas casuísticas, muchas experiencias que describen el método, pero es principalmente donde inició. Vamos paso a paso, porque es un tema que quienes estamos dentro del mundo de la reproducción asistida, pues cada vez es más común. Pero justamente estamos hablando a aquellas personas que esto es algo nuevo y que seguramente tendrán muchas dudas o que están por tomar la decisión, pero no saben cuáles son las implicaciones emocionales, legales, psicológicas. Entonces, para empezar, es como cuando alguien necesita que le donen sangre, que le donen un riñón, que le donen un corazón o una córnea, es para dar vida y es un acto altruista. Así es como lo veo yo. Y lo mismo sucede ahora que la infertilidad es una enfermedad, pues hay hombres o mujeres que para formar su familia, pues no tienen ya la capacidad de generar sus propias células para tener un bebé sano. Por lo tanto, necesitan de la ayuda de alguien más. ¿Es correcto? Así es. Bueno, así es. Una mujer, no importa la edad, ¿no? Puede, por distintas circunstancias, puede ya no poder generar óvulos, a veces muy joven por alguna otra causa médica, ¿no? Como, ¿qué podría ser? Pues cirugías. Hay muchas pacientes que acuden con nosotros porque en etapas tempranas de la vida reproductiva tuvieron algún tipo de cáncer ovárico, algún tipo de enfermedad que generó un quiste en el ovario y por complicaciones en la cirugía o por necesidades propias del tratamiento se tienen que extirpar ambos ovarios. Esa es una causa común en mujeres jóvenes. Exacto. Otra es aquellas condiciones en donde se tiene bien documentada una enfermedad genética que tiene una clara predisposición al género
y se hereda a través de los óvulos, ¿no? Mamá es portadora de una enfermedad que transmite a su descendencia y lo que buscamos es obtener un ovulito de una mujer joven que no padece ese trastorno y fecundarlo con un espermatozoide para transferirlo en el útero de esta paciente y de este modo lograr el embarazo de un bebé sano. Exacto. Y en nuestro medio la mayor causa es la edad, ¿no? Mujeres que acuden con nosotros por ayuda y el tiempo ya ha transcurrido y ya llegaron a un límite en donde la posibilidad de encontrar óvulos sanos para formar embriones sanos es muy baja. Exacto. Eso lo hemos venido hablando a lo largo de esta temporada en distintos episodios, que la edad es, pues, el enemigo número uno de la fertilidad, la edad avanzada, el postergar la maternidad, la paternidad. Pero bueno, específicamente, bueno, a quien le extirpan sus ovarios, ¿todavía se puede embarazar teniendo matriz o tampoco? Aunque Claro. sea un óvulo donado. Claro, porque tenemos que entender, la donación se puede ver desde muchas perspectivas, ¿no? La perspectiva más clara que yo puedo encontrar es aquella en donde necesitamos cumplir con ciertos ingredientes para una receta, ¿no? Imagina que vas a hacer un pastel y necesitas de todos los ingredientes y de una metodología para que todo eso se transforme en un pastel, ¿no? De este mismo modo, nosotros necesitamos óvulos, espermatozoides, un útero sano, y si contamos con esos 3 elementos, la probabilidad de que logremos formar un embrión que se quede en el útero y genere un bebé sano y crezca y lleve a un embarazo y a un nacimiento es muy alta. Entonces, cuando nosotros buscamos este material o este ingrediente que por biología ya no podemos generar, y este es de muy alta calidad, hablando en términos de funcionalidad y de salud general, pues evidentemente nos deriva en una posibilidad de que un útero sano, que nunca ha recibido un embrión o que por distintas circunstancias nunca estaba embarazado, lo intente por primera vez. Y la inmensa mayoría de las mujeres tienen un útero sano, en donde después de cierta adecuación hormonal podemos considerarlo listo para recibir un embrión y tener una altísima probabilidad de lograrlo. Bueno, aquí voy a hablar, antes de pasar a todos los procesos legales, cómo funcionan los bancos, tanto de semen como de óvulos o como de embriones. Yo conozco historias cercanas donde, pues, el hijo de ella es de un óvulo de su hermana, como para seguir pensando que es de tus mismos genes o del mismo linaje. Claro. Exacto, donde la hermana donó el óvulo. O también existe donde el hermano donó el esperma. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué tanto sobrevaloramos el material genético que sea propio para tener un hijo? Yo he hablado de que a mí, por ejemplo, antes de acudir a una ovodonación, pues sí, me gustaba la idea de heredarle mi genética, las características, pues que a mí también se me heredaron a mi familia. Todavía pude eso. Pero también conozco mujeres que están en la etapa en la que solo les queda un óvulo sano que está congelado y que lamentablemente, aunque se piense que puede haber un milagro, porque sí lo puede haber, pero las estadísticas médicas dicen que con uno la probabilidad es muy baja, ¿no? Pues tenga que recurrir a una ovodonación. O si no tiene pareja, pues ya mejor a un embrión donado. Esto quiere decir que en un proceso normal de reproducción asistida, pues estos óvulos, después de la estimulación ovárica, se extrajeron, se analizaron, se fertilizaron, se analizaron y se volvieron a guardar, ¿no? Para preparar ese útero, el endometrio, y poderlo poner cuando ya está en su mejor etapa, como si fuera natural. ¿Qué pasa cuando eres una candidata apta a recibir, ya sea un óvulo, porque tú tienes una pareja, y esa pareja quiere que pues ese hijo por lo menos sí traiga su carga genética? Entonces se fertiliza. Ese óvulo
se elige, por lo general creo que los médicos sugieren que tenga características físicas parecidas a la mamá, para que no haya mucha discrepancia en el parecido, y en los rasgos, y pues está el papá biológico que va a estar presente. Pero cuando llega una mujer de edad avanzada para la reproducción, aclaro, Sí, claro, y dice, pues yo no tengo una pareja, ¿qué me convendría más? Buscar yo un donante para que tenga ojos azules, porque también existe eso, ¿no? Lo puedes elegir como tú quieres, casi que diseñar, o ya mejor un embrión de alguien que sea como a lo mejor de tu mismo, ¿cómo se le dice? Perfil étnico. Ajá, claro, claro. Para que pues también no sea muy diferente, que estás, por ejemplo, en una comunidad donde todos son morenitos y de repente viene el pelirrojo que se siente ajeno sin a duda. todos lados y eso trae consecuencias emocionales a futuro, o que a lo mejor digas, pues quiero que no se parezca a mí porque yo no me encanto. Claro, es que claro. puede haber mil cosas, pero aquí lo sensible es el decir, ok, estoy dispuesta, dispuesto, estamos dispuestos, dispuestas, porque pueden ser distintos tipos de familia, a traer un ser al mundo al que vamos a amar y cuidar, más allá de quién venga, es a qué viene. Exacto. Cómo lo vamos a amar, cómo lo vamos a criar, cómo le vamos a llamar y que tenga salud. Ese es el punto importante al que quiero que ahora sí nos hables. ¿Cómo es la selección de un donante en el laboratorio? ¿Qué características y requisitos debe de cumplir para que pueda estar dado de alta en un catálogo de un laboratorio nacional o internacional? Claro, claro. Bueno, pues vamos a abordar desde el principio, ¿no? En un primer punto existe la posibilidad de obtener una donación de un paciente o de una persona relacionada familiarmente, como tú decías, puede ser una hermana, puede ser prima, en algunos casos puede ser a lo mejor no familiar, pero conocido, ¿no? Alguien cercano. Entonces ahí realmente lo que implicamos desde el punto de vista biológico es la genética, ¿no? Entonces decimos, bueno, es mi genética, tiene mi linaje familiar. En una perspectiva hipotética, cuando yo recibo la donación de un familiar genéticamente relacionado, mi compatibilidad con los genes de ese embrión va a tener cierto grado de acierto. Es decir, dicho de otro modo, la incompatibilidad va a ser limitada, ¿no? Eso, en ese modelo teórico, nos puede disminuir la probabilidad de algunas complicaciones derivadas de esa incompatibilidad genética. Sobre todo temas placentarios que podremos abordar un poquito más adelante. Pero sin duda, la donación más común es la de un donante anónimo. Un donante anónimo que cumpla primero con características biológicas adecuadas. Es decir, preferencia a una persona que ya haya tenido hijos, ¿no? Y que está en un momento de la vida en donde su plan ya no es tener un bebé, pero su biología continúa. Y ella, de 25 años, ya decidida a no volver a ser mamá, sigue mes con mes ovulando porque es una mujer sana y tiene una reserva de óvulos muy amplia porque está muy joven. Y decide, en un acto de amor, pues regalar, donar, cederle estos óvulos a una mujer para que pueda concebir un bebé, ¿no? En ese sentido es importantísimo, como decías, buscar una máxima compatibilidad étnica, porque al final la genética es solo un molde, pero es el molde primordial, ¿no? Entonces, si yo tengo una paciente de origen asiático, pues lo ideal sería buscar una donante de características étnicas asiáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque este embrioncito y su genética dentro del vientre de su mamá está sometido a toda la influencia de este macroambiente. Y este macroambiente es el que va definiendo qué genes y cuántos se van a expresar. Es decir, nosotros somos el resultado, sí, de la información genética que tenemos, pero de cómo la manifestamos. Y esa forma de manifestarla, esa amplitud o falta de expresión de características, es en gran medida regulado por el ambiente. Y la a eso epigenética. Se le llama, exacto, factor epigenético. Y no hay factor epigenético más fuerte que se puede ejercer sobre un ser humano que el vivir las etapas de desarrollo y formación dentro de otro organismo.
que es su mamá. Y si a mí me preguntas qué define la maternidad, la genética no entra en esa ecuación. Porque al final del día, tener un bebé, criar un bebé, formar una familia, no tiene que ver con la genética en el sentido estricto de formarla. Es necesario como un ingrediente, y si yo no tengo el ingrediente y alguien me lo dona en el amor, yo ya puedo lograr este proyecto de vida y fractalizar un bebito y un nuevo ser que vamos a criar en el amor. Y para mí, esa es la definición de ser padre o madre. Y lo que dices es la compatibilidad. Eso es como muy importante, porque al final, cuando te donan un corazón, el corazón tiene la misma función, haya sido de tu genética heredada o no. Exacto. Entonces, pues un hijo también tiene la misma función: nacer, crecer, reproducirse, morir, ser amado y ser feliz. Exacto. Independientemente de su genética. De su origen genético estricto, ¿no? Exacto. Que también esto, cuando crecen, pues se les explica. O sea, que justamente, a diferencia, y que también ese es pues otro tema, ¿no? Pero cuando alguien adopta a un niño, que ese niño crece como con una herida de abandono, de rechazo, de por qué me dejaron, pero a lo mejor también fue un acto de amor de una mujer que no tenía las posibilidades de ofrecerle una vida pues más digna, o sabes, y pues dijo a ver si alguien más se lo puede dar, y no lo abortó. O sea, hay como muchas historias, ¿no? Que no se puede juzgar, pero igual a un niño que nace que es hijo de padre o madre donante, tiene a la larga, cuando crece, una explicación muy bonita de un acto de amor, como bien lo dijiste, a ciegas, pues porque ahorita veremos las implicaciones legales que puede haber si es que no fueran anónimos, pero es, a mí muchas veces, antes de tomar la decisión de tener a mi hijo con un donante, a Santi, in vitro, me decían, pero ¿qué le vas a decir cuando crezca? Si cuando te pregunte quién es su papá, pero ¿no sientes feo o culpa o egoísmo de que le estás negando la oportunidad de tener un papá? Y bueno, uno se puede ir a las otras historias donde a lo mejor sí había un papá y una mamá, pero luego él se fue, y entonces siempre estamos expuestos a las heridas emocionales, pero es qué hacemos con ellas para sanar, evolucionar y crecer y tener compasión y empatía con los demás. Mi hijo, por ejemplo, él sabe la verdad. Todavía a lo mejor no alcanza a dimensionar más cosas. Sí sabe que tiene un papá. Obviamente todavía no sabe cómo se hacen los bebés, pues tiene 3 años, de la manera sexual, pero sí sabe cómo fue hecho él, con amor, de manera asistida, sin saber que es asistida. Para él, su normalidad y su naturalidad es que él, pues tenía una mamá que escuchó, que tocó un alma la puerta de su corazón, y que entonces él me eligió y le dijo, Diosito, quiero llegar. Y entonces yo escuché ese llamado y fui a un doctor a que me ayudara a traerlo al mundo. Pero como no tenía pareja, entonces fue que había la célula de alguien más con buen corazón que dio su consentimiento para que sus células se reprodujeran en otro hogar con esa intención. Entonces se necesitaba el óvulo y el esperma para que unidos formen ese bebé. Exacto. Entonces hay cuentos que yo les recomiendo, literatura infantil acerca de las familias monoparentales, homoparentales, o que vienen hijos de la reproducción asistida. Entonces él sabe que este doctor ayudó a traer este ser de luz, que gracias al amor de esta mamá, hay un cuento que se llama Yo nací del amor de mi mamá, o Mi bichito de luz. Se lo recomiendo porque es la literatura que yo llevo a su escuela para que las maestras sepan transmitirle la misma información que en casa. Entonces, él sabe que se unieron y que luego pasaron ese bebito a la pancita de mamá, y ya después ella le creció su pancita y él nació. Y él ha visto el video en donde él fue descongelado y visto al microscopio, y luego con la canulita aspirado, y el momento en el ultrasonido en el que él es colocado. Y él dice, ¡wow! Y eso ya lo entiende, ¿sabes? Claro. Que estuvo congelado a menos 196 grados, en nitrógeno, todo el proceso de criopreservación, y hasta le hago bromas de por qué siempre abre el refri. Claro. Pero transmito esta experiencia personal, porque todos los miedos que yo tuve antes de tomar la decisión,
hoy toman sentido de que todo iba a ser normal si se trataba con la verdad. Y antes de todo el proceso de aceptar las células de alguien más, también existen terapias de constelaciones familiares en donde pues se pide permiso al linaje paterno para que llegue un nuevo ser y energéticamente todo fluya. Pero sobre todo, y espérense al final de este episodio porque les voy a compartir el último capítulo de mi libro Amor In Vitro, que justo está dedicado a mi hijo, porque es una carta de amor a mi donante, lo que les va a aclarar también la gratitud con la que uno recibe estas células cuando es la única forma posible en el presente al momento de tomar la decisión de formar tu familia, de reproducirte, de trascender, Claro. de criar a alguien. Entonces, vamos regresando a cuando yo elijo al papá de mi hijo. En realidad, en mi historia, el doctor influyó en recomendarme la muestra de alguien que él, como biólogo de la reproducción, consideró que era más compatible a mí. Confié en su elección porque simplemente era una decisión biológica. No iba a haber romance con la persona y él consideraba que tenía las características que se requieren para la reproducción, que sí puso inteligencia, sí puso una buena persona y sobre todo que era sano, ¿ok? Pero sí vi también el famoso catálogo de donantes, que las personas siempre con curiosidad me dicen, ¿pero qué dice ahí? Y ves la foto y escuchas la voz y qué estudios les hacen, y es de lo que ahorita nos vas a hablar. Pero que sepan que hay un catálogo de donantes nacionales e internacionales, que antes de aceptar la muestra del papá de mi hijo, yo sí había elegido un sirio irlandés de ojos azules. ¿Por qué? Pues no sé, como que a veces romantizamos que ese fuera el novio que hubieras tenido para que tu hijo saliera güerito, pues porque eres distinto, no sé. ¿Sabes? Yo había elegido ese porque era el único donante, además de que sí me gustaba su profesión y sus características antes de ver la foto. Era muy joven, porque también no donan solo los que ya tuvieron hijos, como dice, Sí, a veces claro, son claro. estudiantes de medicina con muchas células muy fértiles. Ajá. Pero este jovencito se llamaba Jacob. Entonces era el único que tenía nombre. Todos los demás, el N544 y así, como de catálogo tal cual. Y luego te dejan una cartita como de carta o mensaje del donante a los futuros padres. Entonces este niño, que para mí era un niño, puso, espero que no les dé muchos problemas. Y dije, bueno, obviamente él no ha sido papá. O dijo, fue tremendo. este es mi legado. Ahí Sí. les va. Sí me causó gracia, pero también dije, no sé, es una decisión bien difícil de tomar. Si consideras primero a las personas cercanas, conocidas. Tuve mi mejor amigo que tiene su pareja, son gays, y nos sentamos los tres a cenar para platicar si había marco legal, si sí iban a participar en la crianza, si no, si solo eran donantes, los estudios que se tenían que hacer. Y bueno, por destino, ellos no fueron. Yo estaba abierta a formar una familia con tal de conocer quién iba a ser el papá de mi hijo. Hoy digo, bueno, no fue con ellos, pero no lo hubiera tenido con otro amigo o un conocido que decía, yo te hago el niño más, o sea, como decían, gratis, más rápido y más rico. Sí, pero las implicaciones de verlo el resto de mi vida sin que participe o queriendo participar, pero yo no siendo compatible, pues eran a lo mejor más fuertes que no saber quién es y que no haya como ningún vínculo. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué se necesita si un hombre quiere ser donador para que en un laboratorio le digan, ok, vamos a tomarte tu estudio, ¿cómo se le llama el estudio? El de semen. Un seminograma. Un seminograma, el cariotipo. Explícanos todo eso para las personas que tienen duda, tanto Claro, para claro. quienes quieran donar como para quienes quieran ver esa posibilidad de buscar un donador, sepan a qué se van a enfrentar, qué características tienen y los filtros que ya pasaron. Claro, claro. Cualquier persona puede donar. Cualquier persona que esté en la disposición y el amor de ayudar a alguien a consumar el sueño de ser padre, lo puede hacer. Es libre de hacerlo.
Pero Ahora, eso no quiere decir... Exacto. Cualquiera puede acudir a un centro de donación y tiene que pasar una serie de filtros que nos Como el permitan... donador de sangre. Exacto. Yo quiero donar sangre, pero me he enfrentado al obstáculo de que si te hiciste micropigmentación, que es como un tatuaje en la ceja, ya no. Si tuviste hepatitis o alguna enfermedad, ya no. ¿Por qué? Porque entonces lo que vas a donar, en vez de hacerle bien a alguien, pues le va a hacer mal. Exacto. Entonces es lo mismo, pero ¿cuáles son ese protocolo para Exacto. donar? Estas etapas de filtro, digamos, involucran en primer lugar ser una persona sana. Y ahí tenemos que abordar varios aspectos. ¿Qué significa ser una persona sana? Ser una persona sana en términos de enfermedades heredables, ¿no? Si soy diabético, si tengo alguna enfermedad genética conocida, si ya me tuve que someter a tratamientos médicos, trasplantes, cirugías por algo. ¿Qué enfermedades pueden ser como que ya sea una limitante? ¿Diabetes? Diabetes, padecer HIV, ¿Cáncer? padecer hepatitis, evidentemente. En el momento en el que se pretenda donar, pues no puede estar enfermo. Y una persona Pero si que tuvo una abuela que tuvo cáncer, diabetes... Tenemos que hacer un árbol genealógico, ¿no? Ajá. Pero la realidad es que la mayoría de las enfermedades... Todos las tenemos. Pueden tener un patrón de predisposición que nosotros pondremos en la balanza según el árbol genealógico. Hepatitis, que ellos. ¿Qué más? Bueno, hablando del tema infeccioso, Sí. hepatitis, HIV, sífilis, digamos, estas enfermedades de transmisión sexual que pueden heredarse a través, por vía vertical, ¿no? Que se le llama, o sea, de la mamá al feto o de la mamá al recién nacido a través de la lactancia. Exacto, porque el VIH yo sé que el bebé no lo hereda, sino que se contagia si no hay un procedimiento al nacer y hay contacto de la sangre. Exactamente. Entonces ese es un punto fundamental porque las enfermedades infecciosas y de transmisión sexual pues son muy comunes. Entonces les piden les piden análisis de Un panel sangre. viral donde se analice en sangre la presencia de anticuerpos o partículas de estos virus. Ok. La segunda etapa son las enfermedades genéticas. Entonces, en ese sentido, hacemos un interrogatorio médico para conocer enfermedades que tengan un carácter estrictamente genético heredable o la predisposición, y ahí balancearemos, según esa información histórica, su árbol genealógico, qué tan probable es que se pueda heredar la enfermedad o la predisposición y esto limitar. ¿Qué es el cariotipo? El cariotipo es parte del estudio genético. O sea, el estudio genético nace del árbol genealógico y a partir del árbol genealógico empezamos a indicar diferentes estudios de los cuales el cariotipo, como su nombre adecuado es el cariograma, nos habla de los cromosomas. Imagina los cromosomas como paquetes de genes, ¿no? Los genes es un papel donde dice va a tener 2 brazos de tal longitud. Y hay otro papel que dice va a tener las uñas de este tipo. Y hay otro papel que habla del pelo y otro papel que habla de las funciones. Entonces son montones de papeles que tienes que archivar y meter en una gaveta. Esa gaveta es un cromosoma, es decir, es un paquete gigantesco de genes empacados. Y entonces el genetista o quién se encarga de hacer ese análisis del cariograma. Cuando encontramos un cariograma normal, que lo podemos leer los médicos que nos dedicamos a esto, pues realmente eso y un árbol genealógico es suficiente para descartar la mayoría de los procesos o de enfermedades genéticas. Ahora, yendo más evitar. profundo, también ya se empiezan a hacer tipos de estudios avanzados genómicos, Exacto. en donde se sabe también la predisposición de los genes a expresarse y que se pueden heredar, ¿no? En ese tema realmente no podemos incurrir, porque es muy difícil. Mapear todos los genes es imposible. Mapeamos tal vez las áreas donde más comúnmente se puedan presentar ciertas enfermedades. Hablé con un investigador que decía que de todo el genoma humano, creo que los investigadores apenas han logrado descifrar como el cerebro, ¿no? O sea, que Claro. tienes del 100% usas del 5, 10, no sé, igual solo un 5% de poder genes. mapear. Claro, claro, porque al final del día tú puedes saber si tienes un gen, pero no puedes saber cómo va a evolucionar en su expresión, ¿no? Entonces ahí es donde podríamos incurrir en ser demasiado restrictivos y buscar un perfil genético perfecto que no existe. Y ahí está esto que dices, de que puede ser a lo mejor
un óvulo donado y ese gen a lo mejor se expresa mejor en la mamá receptora que como se hubiera expresado en la propia mamá biológica, ¿no? Dependiendo del entorno y el estado emocional y las Y la circunstancias. alimentación y todos los factores que rodean a la mamá y al bebé en las primeras etapas. Ahora, yo creo que muy difícilmente una donadora de óvulos podría estar mal en su vida, porque es mucho el desgaste para que una mujer pueda donar un óvulo. O sea, se necesita mucha bondad, ¿sabes? Y mucha salud para que diga, los voy a donar. Y yo creo que muchas es a lo mejor que se hicieron su propio proceso de congelar óvulos y después tuvieron sus propios hijos y ya no los necesitaron y en vez de descartarlos, como les costó mucho trabajo conseguirlos y dinero y emociones y tratamientos, dicen, ok, voy a hacer el ejercicio de desprenderme de ellos y que alguien más pueda usar mis óvulos. Exactamente. Pero también existe aquella mujer que dice, mejor que los descarten porque yo no quiero saber que tengo más hijos y que no los voy a conocer, ¿no? Existe este lazo afectivo, emocional, moral, ¿no? Claro, claro. Exacto. Y los donantes de semen, pues no les cuesta mucho esfuerzo más que pasar al, ¿cómo se le llama el cuartito? El masturbatorio. El masturbatorio. Y entonces, pues ya, ¿no? Hacerse su masturbación y obtener la muestra en un frasquito. Ahora, ¿ustedes convocan como médicos a alguien que puede ser un potencial donante o llegan ahí o sea, ¿cuáles son los métodos o medios para reclutar donantes? Porque sé que las células se necesitan. Ahorita voy a otro tema, pero a ver. El proceso de atracción y difusión es el mismo que seguimos para los pacientes, porque al final también son nuestros pacientes, ¿no? Entonces, actualmente existen plataformas en diferentes redes, comunidades, en donde nosotros del mismo modo hacemos un llamado a aquellas personas que estén en la disposición de acercarse, llevar un proceso y ayudar a alguien. Es el mismo proceso que sigue alguien que va a donar órganos, que va a donar sangre, ¿no? Es enterarse que existe, saber dónde se hace, acudir para revisarse y conocer el proceso que implicaría donar y en ese punto alinear el deseo de ayudar con la posibilidad de ayudar, ¿no? Que es de lo que hablábamos, biológicamente estoy en condiciones de donar y estoy aquí para hacerlo y bueno, eso, el querer ayudar yo creo que es una característica súper importante para que esa célula traiga esa carga energética para quien recibe de buena vibra, ¿no? Porque también se sabe que hay quienes lo hacen pues por lucrar, o sea, hay quienes malamente y por una falta de marco legal han donado más de lo permitido y regaron de hijos que se pueden conocer como medios hermanos y entonces tener hijos luego claro. con enfermedades. Y entonces, ¿a partir de qué edad un hombre puede donar su esperma? En ambos es al cumplir la mayoría de edad. Tienen que ser mayores de edad y de preferencia en las mujeres no pasar de los 35 años, idealmente no pasar de los 30, porque es el momento en donde su reserva de óvulos está mucho más amplia. Claro. Y entonces está en mayor posibilidad de donarlos, tiene menos riesgo de que esos óvulos a la postre generen una enfermedad. Entonces máximo 30. Máximo 30, depende de muchos factores también biológicos. ¿Y a partir qué? ¿Como de los 20? 18, a partir de la mayoría de edad. Okay, yo podría decirte que idealmente una vez que ya hayan sido mamás, porque eso da una perspectiva muy diferente de las cosas, ¿no? Ahí ellas acuden realmente en un acto de querer ayudar a otra mujer y eventualmente, aunque en todos los procesos debe de llevar un apoyo económico para el donante, porque el donante pues no puede comprar el medicamento, tiene que trasladarse a revisarse, a lo mejor tiene que encargar a sus hijos y pagarle a alguien que se los cuide, tiene que pagar el transporte, tiene que desayunar, tiene que regresar a casa, pedir el día en el trabajo. Entonces, evidentemente... hay una compensación económica para sus gastos. Claro, porque tienes que incentivar y darle a ese acto de amor un sustento que le permita a la persona hacerlo en ese verdadero afán.
Exacto, pero que no se confunda que pues un hombre, Que se por ejemplo, venden, voy a estar claro. voy a vender mi esperma porque lo tiro cada día viendo una peli, ¿no? Claro, O sea, claro. ese no es el espíritu ni la psicología ni la emocionalidad que queremos. Claro. Recibir un hijo, aunque igual no te vas a enterar. Exacto. Pero todo se manifiesta a la larga. Ok, entonces después de hacer estos estudios, ¿no? Porque en la mujer, ok, igual se le hace su estudio de que no tenga infecciones, etcétera. No se le puede hacer, obviamente, el cariograma o a la mujer, ¿cómo se le hace? También se hace el cariograma ¿Cómo? exactamente ¿Cómo igual. se Es hace? una muestra en sangre donde se aíslan células y de ahí se saca el ADN para hacer este estudio que se llama cariograma, que es donde podemos identificar la Sí. mayoría de los problemas más frecuentes en el humano. ¿Qué son? Síndrome de Down, síndrome de Edwards y un montón de anomalías estructurales de los cromosomas que no tienen realmente un nombre propio. Ya Pero- tendremos un episodio específico con un genetista que nos diga todos estos síndromes para entender, Claro. ¿no? Ok. Pero el afán pues es limitar la posibilidad de una enfermedad o de una pérdida, de un embarazo que se Exacto, pierde. porque a veces cuando genéticamente no viene bien el material, pues más allá de que pueda nacer con un padecimiento, pues es de que se pierda, que no Exacto. se desarrolle y se pierda. O no se Ok. embarace. Bueno, entonces ya, decidieron dar su muestra, decidieron dar sus óvulos, o a lo mejor hubo una pareja o una mujer que tuvo en su in vitro, no sé, tuvo la fortuna de, con su juventud y salud reproductiva, de tener 7 embriones, por ejemplo, ¿no? Tenía a lo mejor 12 óvulos sanos y hubo 7 blastocitos que salieron normales. Pero no pensaba ser mamá de 7 hijos, porque a lo Claro. mejor ya a su edad, pues no, ni su economía, ni sus O su plan de posibilidades, vida. su plan de vida. Entonces, ese es un tema. ¿Qué haces si nada más quieres 1 o 2 con los otros 5? Ese es un dilema al que quien pasa un in vitro debe de saber que hay contratos en donde se firma un consentimiento de que los congelen y que estar pagando cada año para que estén en buenas condiciones y sobrevivan a la hora de que los quieran transferir, de que los dones para una pareja que pues, ninguno de los dos tiene ya células sanas para tener un hijo, o que quieren ahorrarse ya todo el trámite y la verdad es que dicen, no me importa la genética, yo solo quiero un hijo y embarazarme y criarlo y amarlo y vivirlo, o los donas a investigación. A lo mejor, que fue mi caso, cuando mis otros 2 embrioncitos de 3 que tuve no estaban sanos, no eran normales, no eran compatibles con la vida. Yo les puse nombre, los bendije, les agradecí como posibles almas que encarnaran, como hermanitos de mi Santi, y pues para que se hicieran más estudios y esto avance para ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, la mujer que dice, yo quiero recibir un embrión, es un proceso. La mujer que dice, quiero recibir un óvulo, es un proceso. Y la mujer que quiere decir, quiero recibir un espermatozoide o varios, fue mi caso. Entonces, llegas al laboratorio, eres un donante. ¿Firmas? ¿Qué firmas legalmente? Pues firmas un consentimiento en donde tú accedes voluntariamente a ceder tus gametos, óvulos o espermatozoides y renuncias a los derechos y las obligaciones del bebé o del ser que pueda surgir a partir de ellos. Porque imagínense que en el futuro, no sé, nos encontramos al papá de Santi y de repente se cree que tiene derechos sobre su hijo y hace una prueba de ADN y efectivamente es su hijo y me lo quita. O sea, digamos, Claro. ¿no? O Santi no ha firmado, él sin nada, y de repente si da con el papá, pues él cómo renuncia, puede heredar, no puede heredar, ¿sabes? Ahí como todos Claro. estos temas del por qué todavía sigue siendo anónimo. Y en otros países donde no es anónimo, y sí, los hijos de donantes tienen derecho a saber quiénes son sus padres, cuando se hizo no anónimo, disminuyeron las donaciones. Ok. ¿Por qué? Pues porque las personas ya dicen, es que a lo mejor esto implica ahora sí una responsabilidad o unos derechos y obligaciones que yo nada más tenía intención de ayudar. Claro, claro. Y eso legislativamente está claro, ¿no? El bebito que se origina a partir de una donación
puede buscar a su origen parental, óvulo, espermatozoide, ambos, si tiene la curiosidad y es mayor de edad. Eso en otros países, aquí en México no. En términos éticos es la condición que se pide, ¿no? En términos legales, pero no cada está país legislado. tiene su Por ejemplo, en legislación. México yo sé que es anónimo y si Santi llega a su mayoría de edad y quiere saber quién es, pues solo el laboratorio tiene ese secreto. Exactamente. O sea, Exactamente. solo No se hace público por cuestiones éticas para ambos. O sea, que puede llegar con el doctor y decirle, dime quién es mi papá, ¿no? Voy a decir al doctor que lo deje escrito o no vaya a hacer. Sí, no, existe un expediente y eso tiene dentro de... Se puede rastrear. Pero Claro. también sé que es posible, sí, y esto es importante, el donante desarrolla de repente una enfermedad que no sabía que tenía Claro. y lo tiene que comunicar al laboratorio para tomar medidas también en la descendencia. Exacto. O si el niño de repente presenta algo, pues tener de su misma compatibilidad, de su árbol genealógico alguien que le done algo, Claro, que le claro, ayude, sin ¿no? duda, sin duda. Para cuestiones de salud. O- Sí, sin duda hay condiciones especiales donde se puede revelar el secreto antes. Evidentemente, en nuestro país estas están más englobadas en un marco ético que en un marco legal, Ujú. ¿no? Porque no No tenemos una ley clara y puntual sobre los límites para la donación, pero sin duda, desde el punto de vista ético-moral, tenemos suficiente para darle un contexto actual. Y además hay pruebas genéticas muy avanzadas hoy en día de saliva, como el 23andMe, Exacto. que te ayudan a mapear cuál es tu origen o algún familiar que también se registró y ahí puedes ir rastreando, ¿no? Antes esto no era imposible. Sí, en ciertos países se puede hacer esto, en México todavía no es una realidad. Ok. Bueno, entonces, cuando tú, mujer o hombre, llegas a ver a tu donante, no la vas a ver. Lo que puedes saber es, obviamente tiene un número de registro, lo Ajá. tiene el laboratorio, digo, si es nacional o internacional. ¿Y por qué tiene distinto costo? Pues porque el internacional hubo que traer la muestra y pues Claro. hubo más gastos que si fuera alguien de aquí, ¿no? Luego, ¿ves su tipo de sangre? Ujú. ¿Ves su estatura? Ajá. Su peso, el color de ojos, el color de piel, el color de pelo, si es rizado, si es lacio, también su profesión, su estatura Claro. y su nacionalidad. Así es, así es. Realmente ahí existe como cierto mito con respecto a los catálogos, ¿no? Como que uno se imagina que va a llegar y va a obtener un catálogo físico donde va a venir Como las de fotos, zapatos. Sí, No. claro. Y como tú decías, quiero mi embarazo a la Diseñándole. carta, realmente no es así. Nosotros cuando abordamos una paciente que requiere de una donación, lo que hacemos es darle un documento donde ella nos va a marcar las características que tenemos que buscar. ¿Ok? Entonces ella me va a decir, necesito que mi donante mida entre 1,65 y 1,70. Necesito que sea de pelo rizado, que sea tez morena clara, que tenga los ojos apiñonados, etcétera. Todas estas características. Y en otros campos ponemos todos esos, pues, predisposiciones, la profesión, los gustos. Pero al final de cuentas, esto al igual que la genética es algo que se va a aprender en casa. Y otra cuestión, también hay laboratorios que les hacen un examen, digamos, psicológico y emocional para evaluar Claro. que esa persona pues también está bien de su cabeza, ¿no? Claro, y es parte de los requisitos que no acabamos de mencionar, Ajá, ¿no? La sí. parte infecciosa, la parte genética, una historia clínica para ver que es una persona sana y tener muy, muy claro que algunas enfermedades mentales o algunos trastornos emocionales pueden tener una fuerte predisposición y entonces a todos realizarles un test mental para además entender realmente cuáles son los motivos por los cuales quiere convertirse en donador, ¿no? Porque evidentemente alguien puede hacerlo por los motivos equivocados y en un test mental se Un puede psicópata, revelar. quiero tener muchos hijos y trascender mis genes Claro, y claro. luego ir a buscarlos. No, qué miedo. A lo mejor no me imagino algo tan una maquiavélico, película. pero sí, vaya, al final del día, pues son cosas que tenemos que considerar.
Sí, ¿no? sé que en algunos países hasta puedes escuchar la grabación con la voz del donante o que sí se les hicieron exámenes de inteligencia para tener el coeficiente Claro, claro. y muchas características que a lo mejor con alguien que te enamoras ni siquiera le pides todos estos estudios, simplemente tienes hijos y a lo mejor está cargado de 20,000 enfermedades, o sea, la razón por la cual no puedes tener un hijo con esa persona. Pero bueno, aquí de lo que se trata de al recibir, aparte de formar una familia, es que en este filtro médico pues tengas un hijo pues seleccionado para heredarle una buena genética, salud, calidad de vida, porque hoy sabemos que sin salud pues no hay nada. Y también puedes ver en ese árbol genealógico, en un perfil extendido, Exacto. Pues cuánto mide la mamá, si tiene hermanos, el papá. Sus abuelos, de dónde son, de qué raza son, porque de repente puedes observar que tiene un abuelo que vino de Haití, de características afroamericanas, y eso es importante al momento porque de se seleccionar. puede salir en la siguiente generación. Y dice, pero tú sí. me dijiste que era así y salió así, ¿no? Exactamente. Y ver su color de ojos también. Y me han preguntado muchísimo, ¿y puedes ver la foto? Y yo les digo, en algunos casos sí, y es hasta que las personas cumplieron los 3 años de edad, no ya de la edad actual, por lo mismo que es anónimo. Claro. Solo puedes ver cuando eran bebés para pues darte una idea si es que tienes esa curiosidad. Claro. En mi caso no vi ni una foto del papá de Santi, o sea, fue completamente a ciegas, confiando y de verdad... Y basado en un perfil de características. De características, exacto. Y ya, yo dije, cuando nazca, hasta hice mi belly painting de un huevito Kinder. Dije, cuando nazca va a ser sorpresa. Pero lo voy a amar porque es mío, también pues, algo se va a parecer a mí. Pero no es de quién, no importaba ya de quién venía, sino a qué venía. Exacto. Y eso es todo el amor que yo le transmito siempre, explicándole que en su casa, pues, solo hay una mamá que lo adora y que hay un papá que no conocemos, pero que donó su semilla con todo su amor para que yo pudiera tenerlo en mis manos y amarlo. Claro. Y bueno, hay mujeres que también antes de pasar por aceptar un embrión de alguien que no saben de quién es, prefieren sacrificar su maternidad y al final pasan por otro proceso de no voy a ser mamá y de aceptación, también un duelo si era su deseo, y todo está bien. Lo que se trata en Vida Fértil es de brindarles información para que tomen decisiones conscientes, que sepan todas las consecuencias, que también pregunten, ¿no? Porque pues también tenemos los medios para responder y que investiguen más a fondo de aquellas dudas que aún les queden, pero que la decisión que tomen, ya sea de tener hijos o de no tener hijos, sea informada, que sepan las causas, que sepan las consecuencias. Ahora, vamos a otro tema. Las personas que llegan y dicen, sí, doctor, acepto donación, ¿por qué proceso emocional pasan? ¿Se les da alguna atención o no? A todos los pacientes que viven un proceso de infertilidad se les debe de dar apoyo emocional, porque al final del día, como dices, es un duelo y requiere de la aceptación plena de la condición para poder abordarla con toda la entrega necesaria. Entonces, yo te diría que el proceso de ayuda, de guía emocional debe ser el mismo para cualquier tipo de paciente que vive un proceso de Y es terapia, infertilidad. finalmente, ir con un psicólogo, ¿no? Que tenga una especialidad. Que te abran la mente, porque como tú decías, que te decían, es que cómo le niegas a tu hijo la posibilidad de ser papá. Pero realmente eso no Sí, de es tener real. un papá, ¿no? Tú le estás ofreciendo la posibilidad de llegar. Exacto. ¿Sí me entiendes? No es lo que le niegas, es lo que le das. Gracias a ese ser que donó Claro. su semilla, él existe y tiene ahora sí que el milagro y la bendición de estar vivo y de experimentar la existencia, la vida. Y papá puede haber uno del corazón, ¿no? Puede haber un papá del corazón que se vuelva, pues a lo mejor no adoptado y el apellido y todo, pero sí alguien que se vuelva su guía. A lo mejor yo en el futuro tengo una pareja que lo ame, porque a veces hay papás o mamás que amaron más, ¿no? O sea, ¿cuántos casos hay que se saben porque llegan a los medios, ¿no? Del bebé que recogieron del basurero, pero que hoy es el campeón de no sé qué.
Claro. ¿no? Porque tuvieron esos padres amorosos que lo acogieron y lo criaron, y su destino fue, creo que aún mejor que si hubieran crecido en el otro lugar. Son casos, pues, aislados que conocemos, pero siempre el amor y la conciencia es lo que hace que los seres nuevos que llegan al mundo, del método que sea, como yo digo, aunque vengan bajados de una nave espacial, tienen derecho a ser felices y a ser cuidados y a ser amados. Y el cómo llegaste aquí puede ser un proceso accidental. También. O puede ser un proceso en plenitud de conciencia y amor. Al final del día, cada quien tiene su historia. Y cómo llegamos aquí es parte importante del que venimos a hacer aquí. Y ya lo importante es cómo nos vamos a ir. Claro. O sea, cómo vives es lo que determina cómo te vas a ir de este mundo. El otro día le decía a Santi, vengo de entregar un libro de la vida de un señor que nació muy pobre y murió muy rico. ¡Ja, ja! Yo también quiero morir muy rico, me dice. Y dije, lo importante no es cómo naces ni cómo mueres, sino lo que haces durante. Claro. Y creo que eso es la calidad de lo que como papás queremos ver en estas personitas que llegan a inspirarnos a ser mejores personas, que nos retan para poderles ofrecer lo mejor y dejar a lo mejor otras cosas que nos llenaban, pero que en realidad no tanto. Y yo digo que tener hijos es alejarse del egoísmo y acercarse al amor, porque dejas de pensar en mí para pensar en nosotros. Así es. Yo siempre he dicho que ser papá es divorciarme del yo. Ajá. Y siempre anteponer algo antes de ti, que son tus hijos. Y al final, el acto de amar no involucra ni genéticas, ni... Simplemente yo te visualicé en un sueño y hice lo necesario para que llegaras. Y te quería amar a alguien, Claro, y ver florecer mi amor a través de ti. Y eso de también que dices anteponerte a mí, también es importante, ¿no? Yo veo ahora que soy mamá, que mi familia es monoparental y toda la responsabilidad que hay en mí, no puedo anteponer a mi hijo. Tengo que estar también primero yo, porque si no estoy yo bien, él se queda solo. Sí, claro, claro. ¿Sabes? Hay una parte en donde a veces sí te sacrificas, pero cuando crece el hijo, dices que yo no te pedí eso y yo también quiero que seas feliz. Sí, claro, claro. Entonces, pero ese es otro episodio ya de crianza. Doctor Carlos, ¿algo más dentro de este tema de donación de gametos, de embriones, que sea relevante y no hayamos mencionado que quiera compartir? Bueno, pues que cualquiera puede verse en las circunstancias de necesitar una donación. Todos podemos acercarnos para ser donantes. Evidentemente no todos podremos calificar como el donante ideal, pero siempre debe ser visto como un acto de amor, en donde una mujer, un hombre, voluntaria y libremente decide ayudar a que una pareja realice sus sueños. Y eso es una mujer o un hombre. Ya no solo parejas, ¿no? Exactamente. Y por el otro lado, a quienes van a recibir, ¿qué les aconsejas? Que no se demoren, que no lo piensen tanto, que realmente este tipo de decisiones sí se deben de pensar, pero se deben de pensar con el alma. Se deben de tomar las decisiones con el corazón, porque es una decisión que va a impactar en 360 a mucho tiempo. Entonces, si están decididos a ser papás, no duden, aviéntense con todo, porque al final del día es su sueño y vale la pena hacer lo necesario para cumplirlo. Y ¿saben algo? También ya en este mundo, cuando eres mamá de un hijo de donante, te enteras que hay grupos en Facebook y comunidades en donde se juntan los siblings, ¿no? Con los medios hermanos del mismo donante. Y de verdad siempre hay un universo más allá de lo que creemos, porque los humanos nos encanta ser tribu y comunidad. Y cuando somos minorías, luego vamos teniendo visibilidad y vamos normalizando ciertas cosas que antes simplemente no eran posibles porque la ciencia no había avanzado tanto. Y para concluir, doctor, les quiero compartir esta carta que les dije, la carta a mi donante. Es una página y media. La he leído en presentaciones de libro junto a mi hijo para que él desde niño tenga esta gratitud a este hombre
a este papá genético. Y también el otro día en una comunidad de un manual que se llama Infértil, me dijeron que a las donadoras les dicen, de óvulos, les dicen hadas madrinas. Okay. Me encanta porque de verdad, aunque no nos conozcamos, hay un vínculo transparente de gratitud y amor. Dice, carta a mi donante, de mi libro Amor in vitro, para el hombre más generoso de mi vida después de mi padre que me engendró, quien sin darme un bien material me regaló el más grande bien espiritual, su semilla masculina para que yo pudiera convertirme en madre. Gracias infinitas por tu acto de amor a ciegas. No sabías que yo sería la destinataria afortunada. Hiciste lo que San Mateo dijo en el capítulo 6, versículo 3 del Evangelio. No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Jamás vendrás a pedirme que te compense. Tampoco me exigiste nada a cambio, ni exhibiste tu acción en redes sociales. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, el linaje del que mi bebé es miembro, aunque nunca vayan a conocerse ni convivir. Pedí permiso para que llegara a Santiago energéticamente en una terapia de constelaciones familiares, porque lleva tus genes e historias del pasado que son reconfiguradas con el entorno de amor en el que crece nuestro hijo. No sé quién eres, solamente que tus ancestros son de un lugar en donde bailan tango, el tipo de sangre que tienes, el color de tus ojos y de tu cabello quebrado, tu estatura y peso, de profesión, abogado. Un retrato hablado de un joven apuesto, delgado, de piel blanca, que si yo hubiera tenido menos edad me hubiera gustado tratar. Confié en la experiencia del doctor, quien me garantizó que eres una persona sana, inteligente y con calidad humana. En el rostro de mi Santi veo galanura, ternura y felicidad. Desconozco si se parece a ti. No saco tus ojos verdes grises. Los tiene marrón con gris oscuro y su mirada es transparente. Si llegáramos a coincidir físicamente contigo, quizá te reconoceríamos, o quizás no, pero estoy segura de que te sentirías orgulloso por haber tomado la decisión de ser un donador de vida y ayudar a que Santiago exista, porque es un ser lleno de luz. Estoy segura de que tiene una misión importante en el mundo y de que si en el futuro llegara a buscarte, sería para darte las gracias por ser su progenitor. Aunque por ley no hayan tenido la oportunidad de descubrirse uno al otro, ni de que pudiera decirte papá conociendo tu rostro, sino adivinarlo a través del espejo. La ciencia permitió que fuéramos familia de esta manera. Lo más seguro es que tú formes una familia tras casarte o no, con una mujer que elijas y tengas más hijos de manera tradicional, o también por medio de la donación de tus células. Te deseo que seas dichoso, que seas un padre responsable y amoroso, que aunque no sepas de nosotros más que en algún sueño, sepas que te amamos. Tu obligación no es buscarnos. Tu buena voluntad terminó al entregar tu muestra en el laboratorio después de hacerte muchos estudios para saber que eras un candidato apto. Lo que sucediera después sería obra del destino, un milagro del universo. Si algún día necesitas algo que enriquezca tu alma, espero que encuentres a alguien que de igual manera desinteresada te ayude a transformar tu vida para bien, como tú has transformado la mía. Gracias a personas como tú, hay personas como yo, que decidimos transitar el camino del amor incondicional con maestría. Gracias. ¿Cómo ves? Muy lindo. Y, por último, doctor, ¿cuántas veces puede donar alguien? Bueno, eso realmente depende de dónde estemos. Uno, por legislación y dos, por población. En esta ciudad, por el tamaño de población, esperamos que una donante de óvulos, un donante de semen, no den más de 6 donaciones. Ok. Bueno, esto fue Vida Fértil, la abundancia nace de ti. Recuerden que para dar a luz hay que abrir el corazón. Muchas gracias, Ingenes, por ser nuestro patrocinador oficial. Y recuerden de dar like si les gustó este video, de suscribirse a mi canal y de compartir esta información.